Francisco Cantamuto, María Julia Iliosov, Cecilia Bermúdez y Lucía Díaz se enfrentan a las fuerzas del cielo y a las manos invisibles del mercado en la columna de economía de En Eso Estamos. Fran Cantamuto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué dice Mauro Schnesa? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿Usted? mejor así. Bien, escúchame. El viernes estuvimos compartiendo una entrevista con Ariel Slipak de Farn, que contó varios aspectos de lo que había sido la experiencia con la ley de inversiones mineras. Estamos hablando del década del 90 para acá, en realidad, ¿no? Porque no se cambió nunca. Una auténtica política de Estado. Política de Estado, sí. A veces se dice no hay política de Estado. Sí las hay, lo que pasa es que son de las malas. Son las que nos pegan a nosotros, claro, exactamente. Claro. Y ahí, bueno, más allá de dar cuenta de algunos nombres y montos, lo que dejó en claro era, por un lado, que no tiene una información, un relevamiento sistemático del Estado para poder evaluar el resultado de estas políticas, su efectividad y sobre todo si generan un nuevo empleo, ¿no? Que suele ser el primer argumento con el cual se impulsan este tipo de políticas. Y después, bueno, el saldo completamente negativo en algunos otros aspectos, en lo que hace al extractivismo, las consecuencias socioambientales y demás. Lo ponían como un análisis previo a lo que puede llegar a ser de aquí en más el RIGI, que ya está reglamentado. Ya está reglamentado, salió la reglamentación el viernes, aún estamos procesando la reglamentación. Aclaro esto porque como tanto Ariel como yo participamos en un espacio a nivel nacional que es el espacio de trabajo fiscal para la equidad, coordinado por nuestra queridísima columnista María Julia Iliosov, ¿no? Donde estamos tratando de elaborar la revisión de las cláusulas específicas. Pero yo creo que es muy bueno este paralelo que señalas como anticipo, porque justamente una de las primeras cosas que se ve de la reglamentación es darle continuidad o incluso incremento a la opacidad del sistema. Esto va directamente en contra de la idea de instituciones más transparentes, más democráticas o incluso hasta más republicanas, para quien no tenga afinidad democrática excesiva, pero le guste llamar a la república. ¿Por qué? Porque justamente como no se establecen mecanismos de recopilación de información y datos precisos que permitan dar cuenta de lo que se hizo, entonces es imposible seguir si todos estos privilegios fiscales, comerciales, aduaneros dan resultado a algún efecto positivo. Es decir, es una imputación. Asumo que es positivo y por lo tanto no hay nada que revisar o controlar. Asumiendo la pérdida de recaudación gigantesca que va a significar el RIGI para la Argentina en los siguientes 30 años, a mí me parece muy llamativo porque digo, después se rasgan las vestiduras con ir a chequear si alguien que cobra un potenciar trabajo, en vez de trabajar 4 horas en la cooperativa, trabajó 3 horas 50 minutos y merece escarnio público internacional. Y cuando a una mega empresa se le otorga un privilegio fiscal por 30 años, resulta que ni siquiera tiene que brindar información cierta. Entonces es muy llamativo, digo, la asimetría que se establece en torno a los requerimientos de información. Y esto en la reglamentación, insisto, ya está claro que no van a informar. Entonces no sabemos si estas inversiones van a traer empleo o no, generación de valor agregado, divisas o no. Recordemos que todo esto que son presupuestos tenían además otros problemas, ¿no? Un problema era que las divisas que se pretendían generar a partir del cuarto año no tienen obligación de ser liquidadas, con lo cual una parte importante de eso que se genere no va a quedar acá en el país, no va a entrar ni siquiera. ¿Sí? Exporto y no tengo obligación de dejar los dólares acá. Ahora que el propio Milei y Caputo están desesperados por los dólares, es raro una reglamentación de este tipo que, más que de consistencia macroeconómica, habla de entregar un negocio. Ahora, donde la reglamentación sí avanzó es por el lado de las importaciones, que esto ha sido visto relativamente bien por las cámaras empresariales en el sentido de permitir la importación libre de aranceles y sin cupos de maquinarias y bienes de capital, cosa que ven bien, pero no así con insumos o bienes intermedios que potencialmente
puedan ser producidos o abastecidos acá. Ajá. Es decir, podrán llegar a importarlos o no, pero eso va a estar sujeto a potenciales regulaciones. No con los bienes de capital, pero ahí la propia industria entiende que es razonable porque para muchos sectores de actividad las maquinarias, los equipos son de un nivel de especificidad que no necesariamente la industria de acá los puede proveer. Entonces, bueno, eso era comprensible. Incluso uno desde una mirada menos asociada a los grandes negocios puede decir, eso es comprensible, eso es comprensible. Bien. Entonces ahí se avanzó de manera tal que aparentemente hubo una mejora respecto de la normativa tal como salió del Congreso. Ahora, donde expresaron más dudas las propias cámaras empresariales, concretamente la Unión Industrial, ya salió a remarcarlo, era donde había cierta expectativa. Parte del debate entre las cámaras del Congreso fue sumar un 20% de componentes locales, llámese nacionales, a los montos de la inversión. Es decir, que es un 20% de lo que se invertirá debería comprarse a proveedores locales. Esto, que en general ha sido un mecanismo muy utilizado por países de desarrollo de industrialización tardía, ¿no? Los del sudeste asiático, etcétera, de poner requerimientos de compra local. ¿Por qué? Porque eso te tracciona la generación de una cadena de proveedores que genera empleo local, te genera aprendizaje tecnológico, te genera rutinas de trabajo que permite desarrollar cadenas de proveedores para atrás, la aparición de nuevas empresas, es decir, tiene múltiples efectos. Vos haces la inversión, pero cierto porcentaje de lo que compres tiene que salir de acá, ¿sí? Eso que no es un requerimiento usual, de hecho, en los pliegos de privatización del polo petroquímico eso no aparecía, y justamente hay un muy bajo impacto de compra en lo local, ¿no?, del polo, pero bueno, ese es otro cantar. Sí. Bueno, este 20% que se estableció, resulta que en la reglamentación dejó establecido que podía incluir las obras de infraestructura, con lo cual el impacto de ese 20% queda prácticamente anulado en una inversión grande que implica movimiento de suelos y construcción básica, sea del pozo petrolero, de la planta de liquefacción, de lo que vos quieras, holgadamente superas el 20%, con lo cual toda la cadena de provisión de la inversión que sigue sobre eso quedaría excluida de ese 20%. Entonces la Unión Industrial lo que veía como, bueno, si se reactivan estas inversiones, vamos a poder sumarnos acá y de alguna manera tener una atracción de compras, no va a estar, solamente va a estar para los sectores más básicos que igual iban a ser nacionales, porque no podés traer una empresa del extranjero a que te acomode, te nivele el suelo, digamos, para ponerlo bien crudo. Entonces ahí la propia Unión Industrial ya ha puesto, no digo grito en el cielo, porque ya no gritan tanto, pero ha dicho, che, acá nos jorobaron, nos dejaron a Grafue. Así que ahí estaban como un poquitito enojados. El sector industrial que consiguió una mejoría fue el de la industria automotriz, que me parece muy interesante lo siguiente, Mauro. Cuando se dio todo el debate sobre promover las inversiones, te das cuenta que así como no hay obligación de brindar información y darle transparencia, ni hay una prueba estadística que demuestre que con esto suben las inversiones o mejora la balanza de pagos, y era todo muy ideológico. Fíjate que cuando estuvieron debatiendo en el Congreso, restringieron el proyecto original a 6 sectores y resulta que dejaron afuera la principal rama automotriz responsable de manera no solo directa, sino indirecta, de la mayor parte del empleo industrial del país, la cadena automotriz. La mayor parte de la industria de la Argentina es traccionada por la industria automotriz, que está en ¿no? Son muy grandes inversiones de empresas transnacionales que operan a escala Mercosur y traccionan con la cadena de autopartes, metalmecánica, metalúrgica, traccionan un montón de empleos industriales. ¿Cómo vas a hacer el diseño de una ley para promover las inversiones dejando afuera el sector más relevante de toda la industria? ¿Y eso tenía algún tipo de explicación, digamos, por algún, no sé, lobby o por algo en particular? Justamente, de parte del gobierno se trataba exclusivamente de una visión ideologizada, sobreideologizada, donde esto no hay prueba, hay solamente prejuicio. Y en el caso de cuando se avanzó a la restricción, sí, efectivamente fue el lobby que estuvo muy activo y se supo el lobby sobre todo el minero y más todavía el petrolero, ¿no? El de hidrocarburos. ¿Qué lograron ser incluidos? Bueno, ahora la industria automotriz, que ya había puesto el grito en el cielo cuando salió la ley, dijeron, che, muchachos, me parece que se va a complicar, lograron que los metieran por la ventana en la reglamentación
incluyéndolo dentro de los sectores tecnológicos. Claro, la industria automotriz está a nivel mundial transitando un camino hacia la electrificación del parque automotor. Sí. Entonces, va a haber un cambio tecnológico importante que todavía no está previsto en las plantas que operan acá en la Argentina, pero que es el camino que están siguiendo. Ya en México opera una que produce autos eléctricos y ya hay prevista la inversión en Brasil, con lo cual esto se venía. Entonces, por esa vía lograron meterlos por la ventana y bueno, el gran lobby automotriz consiguió ser parte. Lo otro que se habilitó, que es relevante, es esta idea de un vehículo único de inversión, que lo que va a permitir es sumar pequeñas no, inversiones de menor talla que no llegan solas a los 200 millones, pueden sumarse para un solo proyecto en un solo territorio para avanzar y tener los beneficios del RIGI. Ujú. Estas son un poco las primeras impresiones que se ven de la reglamentación. Es una reglamentación extensa que hay que analizar con más detalle, con lo cual pueden surgir nuevos elementos, pero que no alteran en sustancia los que ya habíamos señalado respecto del RIGI en general, que es Claro. esto: se les otorgan privilegio por 30 años en términos tributarios, que va a ser pérdida de recaudación porque les rebajan ganancias y además le permiten compensar otros impuestos con el pago de ganancias, con lo cual va a haber una pérdida de recaudación de aquí a 30 años. Eso significa el Estado va a tener dificultades para tener recursos tributarios durante 30 años. Ujú. Esto es muy severo. Algo de esto, claro, por supuesto, es lo que hace que no haya ningún tipo de previsión de dónde recaudar para que el Estado cumpla los compromisos que tiene en materia de derechos. Por eso el gobierno ya salió con toda la fuerza a decir, vamos a vetar la ley para actualizar la fórmula jubilatoria que se aprobó la semana pasada en el Senado, recordemos. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de desfinanciación permanente del Estado que lo que hace es llevarlo a la crisis fiscal permanente. Y ojo, porque de esa crisis fiscal permanente, la salida histórica que ha dado el neoliberalismo es tomen más deuda, muchachos. Ujú. Y ahí es donde no está del todo claro. El gobierno sigue apostando todas las fichas a la que gane en noviembre Donald Trump en Estados Unidos y le habilite plata desde el Fondo Monetario Internacional. Algo que está lleno de preguntas por todas partes, incluyendo por qué le prestaría más dinero a Argentina siendo el principal deudor del fondo, cuando ya dilapidó esta plata y el personaje que la dilapidó es el mismo que está en el Ministerio de Economía hoy. Entonces, todo genera preguntas no solo locales, sino en el mundo. En un mundo donde, además, y quería mencionar esto, se está yendo un poco a contrapelo de lo que está haciendo la Argentina. Hace poquitito, hace 2 semanas atrás, se logró aprobar en Naciones Unidas los términos de referencia para una convención fiscal en el marco de las Naciones Unidas. Esto es una movida que han empujado especialmente los países africanos, a sabiendas de que todos los estados del mundo, pero en especial los de los países menos desarrollados, son muy perjudicados por la pérdida de recaudación y otros daños que genera esta competencia fiscal a la baja. Pensemos en todo el debate que hubo acá con la instalación de la planta de GNL. La planta de GNL, en la discusión si se instalaba acá en Bahía Blanca o se instalaba en Punta Colorada, pareció ver a ver quién se entregaba más atado de pies y manos. Sí. Yo te saco los impuestos, yo adhiero local, yo te entrego la ría, bueno, hace una cosa, poné lo que quieras. Si en vez de una planta de GNL querías poner un semáforo, ponelo, pero vení para acá. Esto termina generando daños no solo ambientales, sino escaso impacto de generación de valor agregado, de empleo. Entonces termina siendo una forma de saqueo, y esto está bastante documentado. Bueno, los países del mundo del desarrollo, y en particular desde África, impulsaron que se debata esto en la ONU y se aprobaron los términos de referencia. Todavía queda camino por recorrer. La sociedad civil argentina ha sido partícipe de este debate. El gobierno se abstuvo, por lo menos no votó en contra, como hicieron los representantes verdaderos del mal, ¿no? Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea, que en algunos casos votaron Estados Unidos en contra, para trabajar en términos de que no pueda existir una competencia fiscal a la baja que ha demostrado que lo que hace es arruinar las economías y las sociedades. Bueno, el RIGI va en dirección directamente opuesta, a contrapelo de lo que se está debatiendo en el mundo. Digo esto para que también nos quede noticia de lo desfasado en términos políticos y ideológicos a escala mundial. Me parece que esto demuestra que en lugar de
en lugar de integrarnos, esta es una medida que nos lleva para atrás y nos aísla más del estado de debate en el mundo. Fran, una última cosa que me remite también al principio de la charla, en esa nota respecto al relevamiento que se había hecho sobre la ley de inversiones mineras, también se destacaba que las últimas que estaban entrando eran empresas de petroleras, ¿no? Que se iban metiendo en el negocio del litio, todo eso también de la mano, colgándose el discurso de la transición. Y ahí, bueno, sos parte de un laburo interesante que estuvimos viendo en su presentación hace algunos días y que nos interesa luego ir conversando con quienes hacen algunos aportes particulares a esta idea de la transición. Me gustaría que adelantes un poco de qué se trata a modo de introducción, si te parece. Qué grande. La gente que escucha pensaría que nos ponemos más de acuerdo, pero no. Antes, no. Te seguimos desde Cemento y bueno. Se ve que tenemos una preproducción mental, Es telepática. telepática, que hace que nos salga... ¿Me siguen desde Cemento? No, chicos, ustedes son mi cemento. No. Claro. Sí, efectivamente lanzamos públicamente, veníamos laburando hace un tiempo, a principios del mes, el equipo de transiciones, donde están participando muchas organizaciones en un diálogo amplio, tratando justamente de empezar a imaginar escenarios y propuestas concretas para caminar hacia una transición socioecológica más justa, más equitativa, que no esté reñida con el derecho humano, el derecho internacional de los derechos humanos, para hablar con más claridad. Es interesante esto porque hemos empezado a abordar una serie de trabajos específicos tratando de esto. Bueno, no solamente estar siempre en el lugar de reactivo, de negar la tropelía a la que nos someten, sino también empezar a imaginar y proponer. Y ahí uno empieza a diseccionar y empieza a encontrar formas de argumentar y proponer cosas que nos puedan llevar hacia un mundo un poco más justo y que no signifique esto, como pretenden a veces, no solamente los neoliberales ortodoxos que pretenden que el resto son, como dijera Miguel Ángel Pichetto, pobristas, sino incluso también sectores de la heterodoxia más neodesarrollista que cuando uno viene con reparos de algún tipo te dicen, bueno, mira, acá hace falta resolver la pobreza, el resto lo vemos después. Bueno, no creemos que esta sea la manera de resolver los problemas, hay que buscar qué senderos transitar para generar buen empleo bien remunerado, para distribuir las cargas de cuidado, para no seguir dañando sin pausa el entorno en el que habitamos, que evidentemente está acusando señales de crisis total. Bueno, en esto estamos con el equipo de transiciones. Hay una actividad de pública presentación que se hizo, está disponible en línea y estamos trabajando en sacar alguna serie de documentos concretos para ayudarnos a pensar esto, no tanto desde el lugar de decir, bueno, este equipo va a venir a resolver, no, porque eso no va a pasar, pero sí tratar de ayudar en el diálogo en red, proponer ideas alternativas que se puedan ir desbrozando para ayudarnos a pensar programáticamente. Yo en esto, Mauro, creo que la tarea a hacer es parecido a lo que pasó en los años 90, y como la escucha de la radio se renueva, no todos habrán vivido los 90, y el páramo neoliberal, que se parecía mucho a cosas que vemos hoy, bueno, en ese momento hubo que exprimir la imaginación y salir a buscar alternativas de nuevos sujetos sociales que aparecieron, de nuevas ideas. Recordemos que la ley de medios, para nombrar una que Sí. FM La Calle estuvo involucrada desde el inicio, o la propia AUH, no hubieran sido posibles en la década del gobierno del kirchnerismo sin todo el trabajo social que se hizo en los 90, donde se elaboraron las ideas, se presentaron las propuestas, que después vemos cómo llegaron a la política. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. No tenemos que dejarnos ganar por el malestar de la ofensiva permanente del gobierno. Abrazo grande, Fran, que tenga buena semana. Un abrazote para ustedes. Buenas Gracias. semanas. Ahí estaba Francisco Cantamuto con una primera lectura de la reglamentación del RIGI y esta presentación a un tema que vamos a ir desarrollando con los aportes de varias de las personas que están trabajando en este equipo de transiciones, con esto, ¿no? Interesante de cada capítulo, cada mirada sobre esta temática desde distintas aristas, con
un punteo de algunas propuestas o puntos de partida para ir generando ideas que el día de mañana puedan transformarse en políticas de un signo contrario a lo que nos está proponiendo este gobierno.